Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este octavo webinar gratuito de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Recordar que tenéis recertificación de ESPA por las horas de los webinars. Los que hayáis asistido a la mayoría de los webinars vais a poder tener un certificado de asistencia al finalizar todo este periodo. Y bueno, pues agradecer muchísimo vuestra asistencia porque hay mucha competencia de webinars. El de hoy es interesantísimo sobre finanzas conductuales y gestión de carteras. Y además, lo que digo, las semanas que tenemos la suerte de tener un socio de la Fundación, como es el caso de hoy con Finametris y con Salvador Mas, que es conocido de la casa y un gran ponente y comunicador. Una de las oportunidades de estos webinars es dar a conocer el expertise de los socios de la Fundación y cómo se lleva a cabo el asesoramiento financiero desde la Comunidad Valenciana. Y destacar, bueno, hay muchísimos temas para destacar del currículum de Salvador Mas. Estudió en Valencia, tiene la licenciatura en Económicas en la Universidad de Valencia, pero después es un alma inquieta e incluso ha cruzado el océano y ha estudiado en el MIT y también en la Universidad de Bristol, y es una persona que siempre está leyendo, aprendiendo, también aficionado al cine. Y destacar, bueno, pues que también tiene tiempo para escribir artículos muy interesantes en El Confidencial, en Fans People, en Infonomía. Incluso el año pasado editó un libro, Servicios Financieros, la era del cliente, que os recomiendo a todos. Si podéis ir a las librerías, que ahora ya podemos ir, comprarlo físicamente el libro, y si no, en ebook. Y destacar, bueno, pues él dice en su currículum su vocación por el asesoramiento financiero, ya sea a clientes directamente. Tiene experiencia, por ejemplo, en la Caixa, en Safey, en Banco Urquijo o en Bankinter, y también desde portales financieros. Recordemos que fundó el portal finanzas.com, el portal Invertia o Impoc. Y luego, bueno, pues ha tenido una gran trayectoria profesional y la tiene todavía porque es una persona jovencísima, ¿no? Y además ahora que vamos a vivir 100 años si nos deja el virus este del 2020. Destacar, bueno, pues que estuvo en Open Finance del año 2002 al 2014. Después ha estado en Finametris desarrollando soluciones de asesoramiento financiero para entidades financieras desde el 2005, y destacar que en el 2018 fue comprado por Allfunds, y la verdad es que habéis tenido una estrategia de expansión internacional, no solo en Europa, en Italia, sino también en Asia, interesantísima, de la que nos podrías dar otro webinar otro día. Pero hoy, bueno, nos vas a hablar de gestión de carteras con enfoque behavioral, y la verdad es que no invertimos igual a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche, no invertimos igual el día que hay lluvia con el día que hace sol. Pensamos una cosa y decimos otra y hacemos otra e invertimos otra, y no somos hombres racionales. El hombre se supone que sí que somos racionales, pero muchas veces nuestras decisiones son irracionales, nuestras carteras son irracionales, el bolsillo se resiente, y luego además nos arrepentimos de los errores cuando muchas veces los repetimos precisamente por esos sesgos, esos vicios conductuales que tenemos no solo en la gestión de carteras, sino en nuestra forma de relacionarnos y también de actuar en otros ámbitos de la vida. Muchísimas gracias, Salvador, por venir hoy. Muchas gracias a ti, Isabel, muchas gracias a la Fundación, como siempre, un placer estar aquí. No quiero que empecemos sin agradecer el Blackboard de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Gracias a este dispositivo y esta plataforma podemos tener los webinars, y muchísimas gracias a la universidad por acogernos. Muy bien, pues entiendo que empezamos. ¿Me estáis escuchando? ¿Se me escucha bien? No tengo aquí... Sí, me dicen por WhatsApp que sí. Bueno, me voy a quitar la cámara, que creo que así no me veo, que es una cosa muy molesta porque ya no me veo tan joven como dice Isabel que soy, porque ya no soy tan joven, soy joven, pero antes era más. Fuera de la cámara. Bueno, pues me dijo Leonor de hacer algún webinar de estos. La verdad es que es un formato
es un formato curioso, ¿no? Y complicado cuando lo impartes. No sabes muy bien si hay alguien allí, si hay alguien detrás de verdad o si sois bots, como pasa muchas veces en muchos portales. Pero bueno, voy a contarlo como si fuerais de verdad. Y la idea que le comenté a Leonor es pues hablar del tema este que está tan de moda de las finanzas de la conducta, de las finanzas conductuales y sobre todo cómo afecta eso a la gestión de carteras o cómo se entiende eso para la propia gestión de carteras. Entonces, como punto de partida, sabiendo que sois un grupo heterogéneo, entendiendo que sois un grupo heterogéneo y que no sé muy bien cada uno si es inversor individual, si es asesor, si es profesional, pero bueno, como esto está abierto a mucha gente, voy a hacerlo lo más introductorio posible, luego lo haremos lo más complicado posible que yo sea capaz, que no es mucho, y luego hablamos ya de la parte del enfoque, de cómo el enfoque behavioral está resultando, en cierto sentido, una revolución para las finanzas tradicionales. Pero voy a empezar hablando de finanzas tradicionales, porque muchas veces hablamos, yo creo que cuando se habla de finanzas del comportamiento, cómo afectan a la gestión de carteras, yo creo que muchas veces se hace sin conocimiento básico de cómo debería ser racionalmente la gestión de carteras. Es decir, ¿qué es lo racional? ¿Qué sería lo óptimo en cuestión de gestionar carteras, de tomar decisiones de inversión? No vamos a hablar de decisiones de ahorro, sino de decisiones de inversión, ¿no? Entonces voy a hacer una introducción a eso porque creo que es muy interesante y creo que es la forma de entender y de luego conocernos mejor. Es decir, y luego si hay algo que arreglar a través de las finanzas del comportamiento, tendríamos que tender a algo racional y es importante saber qué es lo racional, porque si no veo que hay muchos profesores de behavioral finance y tal que al final pues te quedas en pequeños consejos, pero sin llegar a tener unas recomendaciones sistemáticas, ¿no? Bueno, entonces empezamos hablando de gestión de carteras, la gestión de cartera tradicional. Y vamos con la teoría moderna de carteras, que como algunos sabréis, supongo, el padre de todo esto es el señor Henry Markovits, que todavía está vivo y que crea una teoría, la teoría moderna de cartera en el año 1952 y que, bueno, que en su día supone una revolución, la revolución, digamos, matemática de cómo se gestiona una cartera. Vamos a contar eso primero y luego vamos con lo behavioral. Bueno, básicamente, por entendernos todos, vamos a invertir, vamos a comparar distintos activos financieros, ¿vale? Vamos a elegir dónde vamos a invertir y básicamente lo que tenemos es dos variables. Vamos a simplificarlo mucho y tenemos dos variables. Hay muchas simplificaciones aquí. Una, la rentabilidad y otra, el riesgo. La rentabilidad, vamos a suponer que es la rentabilidad esperada de una inversión y el riesgo vamos a suponer que es la desviación típica o la volatilidad de esa inversión. Es decir, vamos a medir el riesgo por lo que se mueve el precio del activo en el que estamos y la rentabilidad por la rentabilidad que esperamos. Entonces, aquí vamos a valorar siempre un activo financiero por esto, ¿vale? Hasta ahora estamos todos a mayor rentabilidad esperada, tenemos que consumir más riesgo. Si no queremos o no estamos dispuestos a consumir riesgo, pues no podemos esperar rentabilidades altas, ¿vale? Básicamente, en los dos tipos de productos, vamos a hacer una simplificación para explicar la teoría esta de cartera. Dos tipos de producto, vamos a imaginarnos que hay bonos y acciones, ¿vale? Bonos, este es un gráfico un poco viejo porque, bueno, podríamos hablar también ahora mismo de activos monetarios y acciones, pero bueno, vamos a poner bonos y luego ya pondremos algún otro activo. Si tenemos aquí un bono es menos arriesgado que una acción, en teoría, en general, y tiene una rentabilidad esperada menor, ¿vale? A una volatilidad, a una desviación típica, a un riesgo, en esta definición que hemos tenido de riesgo, de un 7-8%, nos va a dar un 5% de rentabilidad. En este modelo, las acciones, con una volatilidad de casi un 20%,
podemos esperar una rentabilidad anual de un 9%, ¿vale? Vamos a suponer que esto es un modelito. Bueno, esto es si yo comprara un bono o si comprara una acción. Pero, ¿qué es hacer una cartera? Hacer una cartera es combinar dos tipos de producto como mínimo, o dos o más, pero vamos a combinar dos tipos de producto. Entonces, vamos a hacer una cartera en la que vamos a poner un X% de bonos y un X% de acciones, ¿vale? Vamos a hacer este supuesto. Vamos a suponer esto. Tenemos un producto, ¿vale? A ver, tenemos vamos a imaginarnos que tenemos unas acciones o una acción cuya rentabilidad esperada es un 20% y cuya desviación típica es un 30%. Es decir, es un producto muy volátil y es un producto muy arriesgado en nuestros términos, ¿vale? Pero eso sí, te va a dar una rentabilidad de un 20%. De manera esperada, ¿vale? Vale, y hay otro producto, en este caso el A1, que sería pues, una rentabilidad esperada de un 10% y una volatilidad de la mitad, del 15%, ¿vale? Vamos a imaginarnos, atended que ahora os voy a hacer una pregunta para ver si hay alguien al otro lado. Vamos a imaginarnos que combinamos una cartera 50%, 50%, ¿vale? 50 un bono y 50 un bono y 50 una acción, o 50 del A1 y 50 del A2, ¿vale? Bueno, entonces, la rentabilidad esperada de esa cartera es, eso ahora lo voy a preguntar, es un 15%, ¿vale? Porque es 10, el 50% de 10 más el 20% más el 20% por 50, la media es un 15%, ¿vale? El riesgo de esa cartera debería ser 15 más renta entre 2, 22,5% de desviación de riesgo de esa combinación, ¿vale? De 50% combinando una acción al 50 y un bono al 50%, ¿vale? Vamos a imaginarnos que sería el 15% y el 22,5% de riesgo, ¿vale? Venga, entonces voy a intentar hacer una encuesta, que me ha dicho Leonor que no lo ha hecho antes nadie. Y la encuesta es... ¿Habéis entendido lo que he dicho, Vale, a ver si... A ver si funciona esto. Venga, pues sois 56, a ver quién contesta. ¿Es correcto lo que he dicho? Bueno, ahora se está produciendo un fenómeno también explicado por los behavioral, que es que todo el mundo se va a la opinión de la mayoría, que por eso se producen las burbujas financieras. Muchas veces la mayoría no tiene la razón, Eso lo digo como pista. Bueno, pues más o menos lo que veo, no sé si veis vosotros la respuesta. ¿No las veis? Creo que tengo que poner a show. Creo que así las veis vosotros. Ah, vale, vale. Entonces no estaba pasando eso. O sea, no estabais influidos por los votos de la mayoría. Vale. Creo que ahora sí que la veis. Bueno, básicamente 22 de los que han contestado dicen que no es correcto y 8 de los que han contestado dicen que sí que es correcto. ¿Vale? Por lo tanto, me alegro de hacer esta introducción porque si no, no se entiende bien. Lo que he dicho es incorrecto. Lo que sucede al hacer una cartera es que voy a cerrar ya la encuesta. Gracias por las respuestas. Es que la rentabilidad sí que funciona como la media, es decir, la rentabilidad que es la media sí que es una media de los activos que componen la cartera, en este caso sería un 15%, pero la volatilidad, el riesgo, la desviación típica baja, ¿vale? Es menor. ¿Por qué? Bueno, por una cosa muy importante que es un dato que si no se puede contestar a cuál es el riesgo de una cartera, que es el coeficiente de correlación entre los distintos activos.
esto que tiene una fórmula muy complicada, que yo ya no me acuerdo y creo que ni en la facultad me llega a entenderla, pero bueno, tiene una fórmula muy complicada que básicamente, bueno, mira, voy a compartiros un Excel que tengo. A ver, espera. A ver. Espérate. Vale. Un segundo, que voy a intentar hacer una cosa. A ver, si me va. Un Excel que ha hecho un compañero mío de trabajo de Finametrics, en el que vemos que esto sería la acción esta, que tendría un 10, la primera acción tiene un 10% de rentabilidad, la segunda un 20% y la primera acción tiene un 15% de desviación típica y un 30% la segunda desviación típica, ¿vale? Entonces, si ponemos al 50%, la desviación, la media de esa cartera, la media del 50% de un activo y de otro es del 15%, pero el riesgo ha bajado de lo que decíamos antes que era, que creo que era 22,5 a 12,99%. ¿Por qué? Porque en la fórmula se tiene en cuenta el coeficiente de correlación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de que el coeficiente de correlación sea menos 0,5, como en este caso, quiere decir que cuando sube una acción, en el 50% de los casos, cuando sube un activo, el otro está correlacionado negativamente y va a bajar. Es decir, estoy neutralizando de algún modo el riesgo en la medida en que estoy combinando estos productos. En la medida en que uno va a subir, el otro tiene una tendencia a bajar o por lo menos a no subir demasiado. Dependiendo de cuál es el coeficiente de correlación, ¿vale? Sí, aquí creo que puedo hacer fórmulas porque me lo ha puesto Jesús. La volatilidad vemos que baja, el riesgo baja. Es decir, cuanto menos correlacionados o cuanto más descorrelacionados estén dos productos en cartera, mejor va a ser el resultado de esa diversificación. Al final, esto es la fórmula matemática de una cosa muy evidente que se sabe de toda la vida de manera intuitiva, que es el no pongas todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Todos los huevos en la misma cesta no hay que ponerlos, pero además aquí es que se demuestra matemáticamente, o tenemos una fórmula matemática, que es la que os enseñaba ahora, la que os enseñaba aquí y que está aquí debajo, en la cual puedo saber la volatilidad resultante de eso. Es decir, que en volatilidad ganamos combinando, ¿vale? En volatilidad ganamos. Y nunca perdemos, porque lo peor, lo más alto que podría ser un coeficiente de correlación sería 1%, y si le doy a 1%, que sería que la acción hace exactamente lo mismo que la otra acción, o que el activo hace lo mismo que el otro activo, por lo tanto sería el mismo activo, sería que no he diversificado nada, obviamente, y tendría el 22,50. Cualquier punto que baje de 1, no puede ser mayor que 1, estamos consiguiendo el efecto de correlación. Cuanto más descorrelacionado esté, por ejemplo, no es lo mismo un activo de 0,9% de correlación, que está casi perfectamente correlacionado, con uno de 0,1, que ya baja la volatilidad a un 17,43, con uno de menos 0,9, que hemos conseguido una diversificación que se nos ha ido la cartera al 8,87%, al 9%, ¿vale? Una volatilidad, una disminución de volatilidad tremenda, ¿vale? Entonces, esta es la base para la construcción de carteras. Esto es lo que tendríamos que tener en cuenta para construir carteras, para diversificar carteras, ¿vale? Voy a ver si os puedo enseñar la herramienta de optimización, cómo funciona. Nosotros en Finametrics hemos desarrollado, esto es una herramienta de Finametrics para entidades financieras, ¿vale? Que no os la voy a explicar porque entre otras cosas no tenemos tiempo, otro día podría ser, pero os voy a enseñar cómo funciona el optimizador, porque claro, ese optimizador, ese cálculo que hemos hecho, hay que hacer muchos cálculos, hay que hacer cálculos para todas las combinaciones de pesos que pueda haber, que hay infinitas. Hay 49,99% y 51,01, etcétera, etcétera. Todas las combinaciones. Gracias a la teoría de Markovich y gracias también a que se puede programar, porque cuando Markovich lanza su teoría en el año 52, no había los ordenadores que hay ahora para poder hacer optimizaciones, porque los algoritmos son complejos. Los cálculos que hay ahí detrás son muy complejos y se quiere hacer con muchos activos,
etcétera. Hay que tener un buen procesador de datos, hay que tener una buena capacidad. De hecho, Markovits no se pone de moda, Markovits no le dan el Nobel hasta el año 90. En parte porque no se llega a poner de moda, porque no se puede jugar demasiado con sus cosas. Ahora se puede jugar y nosotros en Finametrics jugamos. Vamos a imaginarnos que queremos hacer una optimización de cartera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues tengo que saber qué productos meto en la coctelera, qué productos meto para que me dé la cartera más eficiente, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tendría que buscar? Y esto es lo que hemos buscado en principio. Como hemos visto, para hacer una cartera mejor, en principio lo que tendríamos que buscar es productos descorrelacionados o productos poco correlacionados, ¿vale? Por ejemplo, aquí había petróleo, lo voy a quitar porque sale un poco mal había inmobiliario. El inmobiliario es un activo bastante descorrelacionado con la bolsa muchas veces. El oro, que es también otro activo descorrelacionado. Cada vez se meten más bitcoins para hacer optimización de esto, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque al final lo interesante es que sean descorrelacionados. Si yo pongo un fondo de Estados Unidos y un fondo de renta variable de Estados Unidos y un fondo de renta variable Europa, pues bueno, la correlación es muy alta, ¿no? Casi para eso mejor quédate en Estados Unidos solo, ¿no? La correlación es muy alta, la renta variable está muy correlacionada. Tengo que poner cosas evidentemente descorrelacionadas. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer carteras, vamos a querer darle a la optimización de una cartera de dinero, de money market, es decir, que serían letras o una cuenta corriente o un fondo monetario, ¿vale? Renta fija, que ya es renta fija pues más arriesgada, en este caso vamos a poner un fondo de high yield, y equity, que son acciones, y vamos a coger, para no liarnos con acciones, vamos a coger un índice mundial, ¿vale? El índice mundial de la bolsa. Aquí le damos a optimizar y entonces lo que está haciendo la herramienta ahora es haciendo el algoritmo que Markovits está haciendo un montón de cálculos porque hay que tener en cuenta todas las correlaciones entre activos, etcétera, y lo que está devolviéndonos la herramienta de Finametrics son 10 carteras, en este caso, que podrían ser más, porque aquí podría pedirles más carteras, yo qué sé, 20 carteras. Me está dando 20 carteras, pero vamos, lo importante es que me está dando una frontera eficiente. ¿Qué es esta línea? ¿Qué es la frontera eficiente? Es el conjunto de carteras optimizadas. Es decir, si una cartera está sobre esta línea, eso quiere decir que no puede haber una cartera mejor que esta. Mejor en términos de volatilidad y de rentabilidad esperada. Entonces, no habría una cartera mejor, vamos. Entonces, aquí imaginaos que tengo un cliente o que esta es mi cartera, imaginémonos que esta es mi cartera real, podría hacer una comparativa, vamos a imaginarnos que este triángulo naranja es mi cartera real. Puedo hacer este cliente estaría en una situación subóptima, estaría con una cartera mal diversificada. ¿Por qué? Porque por el mismo riesgo, lo veis, está más o menos a nivel de 8, 8,89 por ahí, podría tener una rentabilidad de 9% casi, o bien para la misma rentabilidad podía estar solo consumiendo un riesgo de 5,25, un riesgo mucho menor, ¿vale? Imaginémonos, esta es la rentabilidad. O sea, este tío, si tiene esta cartera, está muy mal situado, ¿vale? O sea, debería hacer las operaciones que hay que hacer para ponerse aquí. ¿Cuál es el output de Markovits? No solo es pintar toda la frontera, que es una cosa muy bonita y muy interesante, yo creo que es una cosa una cosa muy chula que exista, sino hacer el asset. Vale, cuando pincho aquí, me va a decir, el output son los pesos que tengo que tener para conseguir esta cartera, ¿vale? Es decir, aquí, si pincho aquí, en esta cartera, que es la cartera 17 o lo que sea de las que he pedido, me dice, pues para esta cartera, en el óptimo de esta cartera tendrías que tener un 73% en el MSCI World y un 27% en el fondo de renta fija. Aquí no hay nada de dinero. Si, en cambio, soy un cliente conservador y quiero una cartera, no sé, de una volatilidad de menos de un 2%, pues me vengo aquí y me cambia el peso de cartera. Me dice, no, pues el 77% de tu cartera tiene que estar en dinero o en
en letras o lo que sea, en cash, el 11% en renta fija y el 11% en renta variable. Entonces, es una auténtica maravilla que una herramienta, digamos, te haga el asset allocation de esta manera. Por esto es por lo que se empezaron a poner de moda, entre otras cosas, hace unos años los robo-advisors, que era, aquí no hay una persona diciendo cuál es el asset allocation que tengo que tener, sino que hay un algoritmo que me saca el asset allocation. Por cierto, la optimización funciona bien para asset allocation, para tipos de activo. No funciona tan bien si empezamos a meter productos sin mucho criterio, como hemos contado antes, ¿vale? Entonces, bueno, quería contaros esto, aparte porque esta herramienta la acabamos de hacer y nos gusta mucho. Desde aquí, imagínate que soy una entidad, he creado esta cartera, quiero crear esta cartera conservadora, ¿vale? Que es una cartera lo que sea, y le daría a crear cartera modelo, crearía la cartera modelo y ya para mi cliente conservador, para el cliente que no admita una volatilidad superior al 2,75, no sé la que fuera, al 2%, pues sería cartera conservadora. Y cuando viniera ese cliente, le vendería esta cartera, por ejemplo. Le diría, esta es la cartera que te interesa, ¿vale? Bueno, esto ya es toda la aplicación que hay por detrás. Pero vamos, aquí ya te sacaría la rentabilidad, está preparado para el cliente, ¿vale? Voy a volver a la presentación, que si me quedo aquí, si me quedo en la aplicación, no salgo. Bueno, entonces, no sé si ha quedado claro, espero que sí, lo bonito que es la teoría, la teoría moderna de mercado. Al final lo que es esto. Hay esto imaginémonos que hay bonos y acciones, ¿vale? No sé si se ve el ratón mío, espero que sí. Si no hubiera correlación, si no hubiera el efecto correlación, sería una línea entre las acciones y los bonos. Habría la volatilidad sería la media de la media. Por lo tanto, lo bonito es que con la diversificación, fijémonos aquí la paradoja, que incluso clientes que tienen el 100% en bonos porque no quieren saber nada de renta variable, puede ser que estén más seguros, que tengan menos riesgo, teniendo una cartera con el 25% en acciones, ¿vale? Estamos hablando de bonos, no de cash. Los bonos son arriesgados, como sabéis. Pero bueno, es decir, que fijémonos que el tener una cartera, todo el tramo que va del 100% bonos a 75%, 25%, deberíamos cortarlo, deberíamos obviarlo. ¿Vale? Es decir, todos los clientes que están en bonos, pues en este sentido estarían mal en bonos al 100%, estarían mal asignados. Luego ya, pues aquí hay distintas combinaciones hasta llegar a la cartera de máximo riesgo, que sería el 100%. O sea, una teoría muy bonita porque te da este output tan interesante, ¿no? Que es el que nos enseñaban en la universidad. Otra cosa que nos enseñaban en la universidad es, vale, vamos a imaginarnos, ya tenemos la frontera eficiente, ¿vale? Este gráfico está un poco mal, pero vamos, ya tenemos la frontera eficiente, estas son todas las oportunidades posibles. ¿Dónde debo ir yo? ¿Dónde debo ir yo como inversor? Porque hasta ahora estamos hablando de los mercados objetivamente o de las carteras objetivamente. Pues ya dependería de mí mismo, de mis circunstancias, de mis circunstancias personales, de cuánto tiempo puedo aguantar en pérdidas, sobre todo, que es la variable más importante, qué tipo de inversor soy, no sé, qué edad tengo, el destino del dinero, etcétera. Esa parte que en microeconomía se llamaba curvas de indiferencia o curvas de utilidad, es la que acababa cuando estábamos en la universidad, que por cierto esto nos lo explicaba en la Universidad de Valencia el profesor Ángel Ortiz, que ha muerto ahora hace muy poco y vamos, esto es una porquería de explicación al lado de las suyas, pero vamos, me acuerdo de él ahora mismo porque, vamos, era el catedrático de microeconomía de Valencia, ¿no? Era un gran profesor. Toda esta historia, si fuera la teoría como la práctica, pues sería muy fácil. Ahí un cliente o yo como inversor hago un test de idoneidad, por ejemplo, con el test de idoneidad sé mi curva de indiferencia, dónde debo estar, y
el punto que toque con la frontera eficiente es lo que es donde tendría que estar. Yo tendría que tener la cartera de ese punto, ¿vale? Porque es solo un punto, aunque aquí en el dibujo parece que sean varios puntos, es solo un punto. Hay un punto de intersección entre las dos, la curva de indiferencia y la frontera deficiente, ¿vale? Entonces, bueno, entonces, hasta aquí la teoría, ¿vale? Si esta teoría nos la creemos, yo cuando salí de la universidad me la creí mucho y pensaba, jolín, qué fácil está esto de invertir, qué lógico es, qué matemáticas más bonitas y más tal, pero bueno. De hecho, un poco la conclusión podía ser esta, que decía en Twitter un amigo mío hace poco, decía, 3 ETFs, un buen asset allocation, tener claro tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión y a volar. Es sencillísimo. ¿Es cierto? O sea, es que esto que dice esta persona es cierto. O sea, gestionar carteras es súper sencillo. O sea, debería ser súper sencillo, pero luego es muy complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya pasamos a la parte de por qué esta teoría no se da en la realidad, ¿no? Y hay un montón de cosas por las que no se da. Pero vamos a centrarnos en porque nosotros mismos nos boicoteamos nuestras decisiones financieras, que es la parte behavioral que vamos a hablar. Yo me acuerdo, esto lo hice el año pasado, en 2019, pero vamos, estaba hablando con un amigo cuyo padre, que ya era mayor, era ingeniero, no me acuerdo qué, me dijo, no, es que no se ha podido jubilar. Mi padre no se ha podido jubilar y era un señor que había tenido, no sé, había tenido 100.000 euros. Dice, no, y además que siempre ha tenido ahorros, siempre desde muy joven tenía ahorros, tenía 100.000 euros, yo qué sé, vamos a suponer 100.000 euros en un depósito desde el año 2000 o desde el año tal. Y el pobre hombre no se pudo jubilar porque no le daba, aparte de que los hijos le consumían la jubilación, porque eran un poco vividores del señor. Pero bueno, el caso es que el señor no le dio. ¿Por qué? Porque el señor fue irracional, fue totalmente irracional y le daba miedo la bolsa, le daba miedo la volatilidad, le daba miedo tal, le daba miedo diversificar y siempre estuvo en dinero, que vamos a suponer que es la línea negra, ¿vale? Que es un fondo de dinero que básicamente pues no le dio prácticamente rentabilidad. Si este señor en 2001, que ojo que estoy poniendo años malos, que aquí hay años muy malos, después de 2001 pasa la burbuja de Internet, pasa por ahí las Torres Gemelas, pasa la crisis financiera. Bueno, este señor, si hubiera invertido el mismo dinero, 1.000 euros, vamos a suponer que en vez de tenerlo en su IPF o en su fondo monetario porque estaba muerto de miedo y nadie le decía que no tuviera miedo, alguien se lo diría, pero no hacía caso, que él hubiera tenido una inversión 50-50, como la que hemos pintado antes, ¿vale? Pues la rentabilidad hubiera sido, en vez de prácticamente un 0%, porque esto es casi un 0%, sobre todo si descontamos la inflación, es negativa, o sea, este señor está perdiendo si ponemos la inflación, pues hubiera tenido una rentabilidad de un 163%. Y si lo hubiera invertido todo en renta variable, sabiendo que al final su jubilación le llegaba en 2019 y bueno, podría tener sentido haber estado en renta variable por lo menos la primera parte del tiempo al 100%, ¿no? Porque son 20 años, pues hubiera tenido casi un 500%. Es decir, hubiera tenido 5 veces más dinero del que tenía, prácticamente, ¿no? O 3 veces en el caso de abajo, en el caso del medio. Entonces, este señor, yo pensaba, pobre hombre, no se ha jubilado por el miedo que ha tenido, por su propia irracionalidad. Porque ese miedo es irracional. Ese es un miedo, es un miedo irracional. Es uno de los sesgos que vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, este señor, pues claramente lo que no quería vivir es estos episodios, porque claro, aquí ahora es muy fácil decirlo, pero aquí si este señor hubiera invertido aquí todos sus 100.000 euros y aquí hubiera pasado a tener 70.000 o 80.000, pues a lo mejor al pobre hombre le da un infarto, ¿no? Y casi es peor que no jubilarse. Pero bueno, que es parte de la irracionalidad, ¿vale? Entonces, es un ejemplo claro de irracionalidad. De hecho, en España, solamente con ver la distribución del ahorro, vemos la barbaridad que es. O sea, en España el ahorro está principalmente en depósitos y nada. El otro día me llamaron del banco que si quería hacer un depósito, le pregunté, ¿pero cuánto dais? Y dice, no, ¿cuánto te quitamos? Y digo, bueno, pues no lo quiero.
Es increíble que incluso en estas circunstancias con los tipos de interés negativos la gente sigue teniendo un montón de dinero en depósitos, ¿no? Entonces, es un auténtico disparate que no se puede entender de manera racional, ¿no? Es decir, la teoría no se cumple. ¿Por qué? Bueno, pues porque este era el libro que me estudié, en Bristol cuando hice Erasmus en su tiempo. Ahí se hablaba de expectativas racionales. Todos los modelos económicos tradicionales son basados en que la gente funciona, que los agentes que están en el mercado funcionamos de manera racional, ¿vale? Y que tenemos información perfecta. Información perfecta ahora más o menos tenemos, ¿eh? O sea, información, es decir, hay veces que no, hay momentos en los que no tenemos acceso a un rumor o algo de eso, pero ahora la información, tenemos mucha información. Hay durante un tiempo que no, pero enseguida la manera de hacer dinero con información imperfecta yo creo que ha bajado mucho, ¿no? Es complicado. Lo estamos viendo muchas veces con el value también, que muchas veces, cada vez es más difícil encontrar huecos de valor. Cada vez la información yo creo que es mejor, ¿no? De hecho, este era el portal que nosotros montamos al salir de la universidad, en parte porque pensábamos que había un problema de información. Yo ya no creo que haya un problema de información. El tema interesante, el tema que se ha desarrollado es el enfoque behavioral, ¿vale? El problema no es la información, es que no somos racionales, que no tomamos decisiones de manera racional, ¿vale? Y eso, que es una intuición, se ha desarrollado en los últimos años de manera muy significativa por profesores como Kahneman, como Amos Tversky, como el propio Dan Ariely, etcétera. Ha crecido muchísimo esta disciplina y básicamente lo que empieza es un nuevo planteamiento a la hora de entender las decisiones, que es no asumir unos supuestos de racionalidad, sino al revés, de manera empírica, intentar ver cómo nos comportamos ante las situaciones que tengamos, ante las decisiones que tengamos que tomar, ir incluso a un laboratorio y hacer test sobre las personas para ver cómo funcionamos, ¿vale? Y sobre eso se sacan muchas conclusiones de irracionalidad, de cómo funcionamos irracionalmente. Bueno, este es un curso que hice, que es un profesor espectacular, que es Dan Ariely. He puesto aquí el diploma, porque no encontraba el Bueno, Dan Ariely es un profesor es un gran psicólogo y que lo que hace es, pues eso, experimentos. Como no tengo mucho tiempo, voy a emplazar a hablar otro día de todo el tema behavioral con más tiempo, si alguien quiere sufrirme otra tarde, pero básicamente, ¿qué es lo que te dice el enfoque behavioral? Te dice, tenemos un montón de sesgos, tenemos un cerebro mal preparado para tomar decisiones financieras, tenemos un cerebro mal preparado para pensar en el largo plazo, tenemos un cerebro mal preparado para pensar en abstracto, tenemos un cerebro primitivo que no ha evolucionado como debería evolucionar para tomar determinadas decisiones que damos por hecho que se toman. Y entonces, lo que se hace es, pues, saber cuáles son esos sesgos, ¿vale? Y entonces se definen muchos sesgos, que es muy divertido ver cómo se hacen estas definiciones, porque al final, cada vez que pasan, dices, jolín, qué tontos somos, ¿no? En determinadas cosas somos realmente tontos y es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, bueno, y aquí hay un montón de sesgos, que podéis encontrar un montón de literatura y un montón de páginas web en el que los veáis, porque es muy entretenido verlos. Por ejemplo, el sesgo del anclaje, que tendemos a anclarnos al primer número del que hemos oído hablar en una conversación. El sesgo de lo reciente, tenemos un sesgo a exagerar la información que tenemos reciente y olvidarnos de la que ya ha pasado, muchas veces porque lo hemos olvidado. El sesgo de la pérdida, de la aversión a las pérdidas, que es el sesgo al que me estaba refiriendo, que tenía el padre de mi amigo. La aversión a la pérdida es muy racional muchas veces, porque realmente a lo que estás teniendo aversión es a perder durante un día. Yo también cuando estaba de becario aquí en Valencia en la Caixa, me acuerdo de una señora que venía, que tenía 40 millones de pesetas en un fondo de inversión de renta fija, que además los fondos de renta fija, los fondos en general de la Caixa,
había una libreta que actualizabas el valor diario y la señora venía todos los días a que le actualizaras la libreta y como encima la renta fija hubo un momento que caía diariamente, la pobre señora se daba unos soponcios tremendos, ¿no? Porque tenía todo el dinero en renta fija. Este es un caso también de estupidez total, ¿no? Pobre señora. Pero el caso es que cada vez que perdía dinero un día le bajaba la cartera, la señora se iba, sofocada, como este de la foto se quedaba, ¿eh? Tenía que ir la interventora al bar con ella, que se tomara un café y tal, porque era increíble. Bueno, esto es una cosa totalmente irracional. No pasa nada porque durante un día nuestra cartera baje. Lo que no hay que hacer es mirarlo. Un truco para no sufrir y dejarte llevar por tu propio cerebro es eso. Cuando hablamos de cerebro, eso es muy importante en todo el tema behavioral. Asociamos mucho el cerebro a lo racional, pero el cerebro no es lo racional solamente. De hecho, prácticamente es más lo emocional que lo racional. Esa señora no estaba haciendo ningún razonamiento. Esa señora es que tenía este sesgo o esta tara, porque esto es una tara. Esto es una tara que tiene toda España y que tiene muchísima gente en el mundo porque por culpa de eso estamos teniendo un problema tremendo, por ejemplo, con la jubilación. Como vemos, porque si todo el mundo tiene, si el 50% de la gente tiene el dinero en depósitos, pues imaginémonos cómo se van a jubilar. Si estuviera bien diversificado, pues bueno, sería estupendo, ¿no? Entonces, el sesgo a la aversión la aversión a las pérdidas, la exagerada aversión a pérdidas que sufrimos, viene de que el cerebro primitivo pues prácticamente asocia la situación de perder dinero durante un día incluso con la situación de que me van de supervivencia, de que me va a matar un león o de que, no sé. O sea, se activa un resorte en el cerebro que es un resorte primitivo, porque ya digo que el cerebro no ha evolucionado tan rápido como los teléfonos móviles. Bueno, Van Weyck, esta es otra interesante, que es la que otra cosa interesante de la teoría tradicional es que la teoría tradicional, como habla de racionalidad, no explica una cosa que sucede sin duda, que son las burbujas financieras. Una burbuja financiera nunca sucede en un modelo tradicional. Entonces, han tenido que llegar estos señores behavioral para decir, bueno, ¿por qué no? O sea, podemos trabajar la economía puede ser una ciencia que diga que las burbujas son una cosa como aleatoria que pasa por ahí. Sí, son súper importantes las burbujas. O sea, ¿cómo puede ser una teoría tan prepotente de decir, no, eso pasa de vez en cuando, ¿no? Burbujas, como hemos visto en 20 años y seguimos viendo, van pinchando, cada 2 o 3 años van pinchando burbujas, se van produciendo. Pues esto es por el efecto rebaño, y es que todos, cuando viene el león, si todos somos ovejas, como ovejas de un rebaño, estamos todos mucho más seguros en el rebaño que no quedándonos solos. Este mecanismo cerebral lo tiene el hombre, y así de simple estamos. Por lo tanto, cuando alguien ve que uno toma una decisión y que otro lo toma y que otro lo tome mayoritariamente, nuestro cerebro tiende a irse como un borrego con la mayoría, ¿no? Bueno, hay muchos sesgos que no voy a poder entrar hoy, pero vamos, os dejo la presentación y hay un montón de artículos sobre esto. Pero bueno, lo interesante es, ¿se puede hacer algo contra esto? O sea, vale, ya lo sabemos, estamos tarados para tomar decisiones financieras, ¿se puede hacer algo? Bueno, vamos a ver si se puede hacer. Bueno, y aquí ya entra toda la teoría behavioral, que la explicaré en otro día con más detenimiento, que es la teoría sobre todo de Tversky y Kahneman del año 95, que es la teoría de prospecto, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿de qué va esto? Solamente hago una introducción, por si acaso. Básicamente va de que la teoría tradicional lo que dice es que nuestra curva de utilidad, nuestra curva de indiferencia es constante, ¿vale? Lo que dicen Kahneman y Tversky, que es un gran descubrimiento, lo que dice es, esto es una teoría esto es la utilidad que nosotros tenemos, en este caso, de ganar dinero como personas, y hacia la izquierda, en el Prospect Theory, no sé, espero que se vea muy rápido, hacia la izquierda es perder, ¿vale? ¿Qué es lo que dice la teoría esta? Lo que dice la teoría esta, no sé si se ve muy bien ahí, vamos a verlo aquí, es que prefiero
o sea, a ver, espérate, ¿cómo lo digo? O sea, que me fastidia muchísimo más perder 100 que ganar, que me gusta o que me satisface ganar 100. Hay una asimetría en esto justamente por el principio del versión este que hablábamos, ¿vale? Es decir, no es simétrico y no estamos tomando decisiones de manera simétrica, ¿vale? Entonces, con esta curva nueva de utilidad, pues se vuelve a trabajar con las matemáticas de otra manera para combinar. Es decir, es mentira, la que nos enseñaban en microeconomía tradicional no funciona nuestro cerebro así, no es así, ¿no? Entonces, tenemos una aversión al riesgo tremenda y aquí la utilidad, el valor subjetivo que tenemos de perder 100 es muy alto. Curiosamente, a partir de que perdemos 100 también, baja mucho, o sea, nos importa mucho menos perder los siguientes 100. Esto es un poco la típica mentalidad de alguien que va al casino, empieza a apostar y ya al final ya tira la casa por la ventana porque, o sea, le ha activado eso, que también es una tara, que no deja de ser una tara porque estas 100 siguientes valen lo mismo que las 100 primeras, ¿no? Y bueno, pues lo mismo hay. Entonces, ¿qué es lo que hay? Que hay una asimetría y que la teoría, la parte subjetiva y la versión al riesgo influye mucho para las decisiones. Bueno, los economistas decían eso. También es verdad que Kahneman, que es el gran gurú de esto, creo yo, que gana el Nobel también, creo que en el año 2005, no estoy seguro, porque lo ha ganado hace relativamente poco. Kahneman dice que no hay demasiado que hacer, es decir, que aunque conozcamos nuestros sesgos, no tiene mucho arreglo, ¿no? Seguiremos siendo primitivos porque al final, en el momento de la decisión, nos lleva a la emoción. Y la emoción es lo que te hace tomar la decisión a veces irracional, ¿no? No siempre, si fuera una decisión, si estuviéramos en el entorno primitivo que viene un león, es mejor que nos vayamos con las ovejas en el rebaño, pero en el caso de las inversiones financieras no parece una buena idea. Bueno, ¿qué soluciones podría haber? Bueno, los reguladores podrían hacer algo. Los reguladores, ¿qué hacen normalmente? Fastidian más aún a la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es la típica pregunta que se hace en un test de idoneidad. En un test de idoneidad, ¿qué es lo que hacen todas las entidades financieras? Lo que hace es, cuando te están preguntando por el riesgo, siempre, o sea, tú normalmente dices, sí, pues yo soy un cliente conservador, porque nadie quiere perder dinero y se habla así. Se habla de perder dinero en el test, le metes al cliente en una situación de perder dinero y en realidad no es conservador. Es conservador, como hemos dicho, porque humanamente somos conservadores con esto. Sin embargo, podría hacer algo la regulación, que es, por ejemplo, hacer una nueva redacción para los test de idoneidad. Por ejemplo, ¿por qué no en la pregunta esta, qué rentabilidad buscas para tu cartera de inversión? ¿Vale? Que aquí, ¿por qué no se dice, hay un momento que dice, puedo perder dinero, ¿vale? O sea, no me importa la rentabilidad, pero no quiero perder dinero en ningún caso. Esta pregunta la chequea muchísima gente, le da aquí al check muchísima gente. Y ahí están arruinando su vida. Este es el caso del padre de mi amigo. Este se está fastidiando la vida, porque no va a poder jubilarse, obviamente. Entonces, si en vez de esta respuesta, por ejemplo, dijera, no me importa perder capacidad adquisitiva, lo que está haciendo este señor no es dinero nominalmente no está perdiendo, pero está perdiendo capacidad adquisitiva, porque la inflación no se está teniendo en cuenta. Si se tuvieran en cuenta este tipo de cosas, este tipo de preguntas, los clientes podrían digerir más esto, ¿no? Pero ¿qué hace la industria? Como siempre, pues intenta protegerse y, por lo tanto, activa más resortes aún del miedo en los propios clientes, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que en un test dice, oye, la inflación se ha comido el 35% de tus ahorros en los últimos 20 años, o el dinero ha perdido un 60% de su valor en los últimos 30 años como consecuencia de la inflación. Estas cosas nunca se advierten, solo se advierte, no, puede bajar mi cartera, no, tengo miedo, no sé qué. Bueno. Otras cosas que puede hacer, por ejemplo, otro sesgo que MiFID II ha intentado acabar con él, que es el de hacer transparentes los incentivos y las retrocesiones. Esto es un poco más, es otro sesgo importante, pero bueno, no voy a entrar. Las entidades financieras pueden tener solución, pueden ayudar al problema este, que es que todo el mundo tiene, que la mayoría de la gente tiene muy mal asignados sus carteras, tiene muy mal. Bueno, las entidades financieras
Básicamente, estos son titulares de hace un año, pero bueno, ahora están igual o peor, ¿no? Es decir, que las entidades financieras no tienen un conflicto de interés demasiado grande para poder ayudar a los clientes en esto. Es decir, el conflicto de interés es total. Ellos no tienen... Podrían hacer algo, sí que podrían hacer algo y hay entidades financieras que hacen cosas, ¿no? Pero realmente entre las entidades y los reguladores es una mala combinación para solucionar, por ejemplo, este problema de aversión al riesgo, ¿vale? Psicólogos. Bueno, en Estados Unidos se están poniendo de moda psicólogos que lo que te hacen son tests de comportamiento financiero. Hago una serie de tests, tipo un test de psicólogos de estos que se hacen, y me dice cuáles son los sesgos que tengo, cuáles son los sesgos que yo tengo más propensión a tener, ¿vale? Pues porque no solo hay un montón de sesgos, ¿vale? Mental accounting, los aversion, hay sesgos también de optimista. Yo, por ejemplo, tengo un sesgo más hacia el optimismo que hacia la pérdida. Yo me tengo que controlar el optimismo cuando invierto, sobre todo cuando he hecho una inversión que me ha salido bien, la siguiente es muy arriesgada. Yo ya sé que es muy arriesgada, lo sé por mi experiencia y porque lo sé. Y si he hecho dos que me salen bien, la siguiente es bastante más arriesgada. Entonces me pongo una regla que es que no invierto más que lo que he ganado en las dos primeras, por ejemplo. O sea, me pongo reglas para controlar mis propias taras. Entonces, aquí al final te da un test y es un test pues como los niños del cole. Pues oye, no, tu mayor problema es este. Cuídatelo, míratelo. Y entonces actúa en consecuencia, ¿vale? Y te dice, esta es tu behavior report y tal. Este tipo de cosas, bueno, está un poco de moda entre los clientes y los asesores y es un tema interesante, porque es como que el asesor es una especie de, bueno, tiene esta herramienta de psicología, ¿vale? Otra solución que está de moda, obviamente, que está muy de moda desde el libro Nudge, de Richard Thaler, y que Nudge es un pequeño empujoncito, es dar empujoncitos a la gente, ayudar de manera beneficiosa para ellos a tomar la decisión correcta. Por ejemplo, no sé, no voy a detallarme en este. Por cierto, Thaler es reciente premio Nobel también, hace 2 años o 3 fue premio Nobel, otro behavioral que es premio Nobel. Este libro lo podéis leer porque si no lo habéis leído, lo podéis leer porque es muy fácil de leer y es muy interesante para la toma de decisiones, no solo de wealth, no solo de financieras, sino de otras cosas, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo que sale aquí. Esta es una aplicación que, gracias a una aplicación deportiva que me da pequeños empujoncitos para hacer bici. Pues yo no hacía bici hace 2 años y yo qué sé, y cuesta mucho ponerse porque hacer deporte cuesta mucho y al final se sufre, sobre todo cuando uno vuelve a coger el deporte a mi edad. Y bueno, pues más o menos esta aplicación pues me ha ayudado, me ha dado empujoncitos, pues he visto que amigos míos hacen esto y he dicho, bueno, pues yo también puedo. He visto la propia aplicación me pone alertas, me pone objetivos, no sé qué, me dice, oye, este año tienes que hacer 2.000 kilómetros y deberías llevar 313, pero vas 81. Son pequeñas ayudas que me ayudan, pequeñas cosas que me ayudan. Estas cosas se podrían hacer para finanzas. Estas cosas son las típicas que los behavioral podrían hacer para que invirtiéramos mejor, ¿no? O, por ejemplo, cuantificar mis objetivos financieros, cuantificar mis objetivos vitales en carteras financieras, otro ejemplo. Bueno, esto sirve como introducción de behavioral, no me quiero enrollar porque entiendo que esto es un formato un poco aburrido. Podemos hablar otro día de más cosas. Solamente dejo una introducción de un tema interesante que es todas las críticas que tiene el behavioral. Cada vez tiene más críticas. De hecho, yo este año he leído más críticas. El año pasado me había leído un montón vamos, me gustaba mucho. Este año tengo más dudas. Hay cada vez más voces discordantes, ¿no? También cuando se pone una cosa de moda eso suele pasar. Sobre todo Taleb, que no Thaler, Taleb está haciendo una crítica bastante interesante a todo el tema conductivista. Una crítica típica, ya me despido de la presentación con esta, es la propia naranja mecánica, que supongo que habréis visto algunos, no os voy a hacer spoiler,
Pero bueno, básicamente ahí es La naranja mecánica, que es un libro de Aldous Huxley, un libro anticonductivista, porque el conductivismo es una tendencia filosófica de los años 60 o por ahí. La naranja mecánica era una novela y también la película contra el conductivismo. El conductivismo era que a este pobre, que eso sí os lo puedo contar, eso se ve, eso ya lo sabéis todos, que era un peligro para la sociedad, que era un tío súper violento que iba por ahí pegando a todos y rompiendo tal y matando y violando a todas las mujeres que se encontraba por ahí, le hace un experimento conductivista que es, le vamos a obligar a que odie toda esta actividad y por lo tanto, así como un poco como el perro de Pavlov, o no sé, o como una cobaya que le has metido en una jaula y le das calambres, pues entonces eso le evitará seguir con esa actuación violenta, ¿no? Bueno, no os cuento el final de la película, pero sí que os digo, sí que os digo que el que escribió la historia estaba contra el conductivismo y es un... A ver. Ay, perdón, voy a dejar de compartir que ya... A ver, perdón. Estaba contra el conductivismo y era... Y bueno, ved la película porque la película es interesante. No la veáis con los niños, pero si sois niños no la veáis, los que estáis ahí. Pero bueno. Y aquí os dejo con turno de preguntas, que esto es muy largo y si me pongo a hablar os vais a aburrir todos. No sé si queda alguien por ahí. Me pone 51 bots. A ver si tenéis alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Salvador. No se puede decir más en menos tiempo. Apasionante, como has dicho. Merece la pena una segunda parte centrada en finanzas conductuales o finanzas del comportamiento. Y hay un montón de preguntas. Por ejemplo, nos dicen aquí si es más racional invertir en fondos con comisiones más bajas para que la rentabilidad sea mayor o en fondos de gestión activa con comisiones más altas. Gestión activa, gestión pasiva. Aquí tenemos el dilema. Hombre, todo depende de si crees que la gestión activa va a darte un exceso de rentabilidad sobre la comisión. Esto es una respuesta muy diplomática, ¿no? No sé. Es que lo que me está preguntando es si yo me creo la gestión activa o no. A ver, está claro que en los últimos años la gestión pasiva está pegándole una buena paliza a la gestión activa. En España, como sabemos, los últimos años, no los últimos 2 años, sino los años anteriores, el value o la gestión activa, vamos a decir que el value, que es gestión activa, obviamente, estaba batiendo a la gestión pasiva. Pero en los últimos 2 años ha sido un desastre, ¿no? O sea, en términos generales. Entonces, bueno, yo creo que las comisiones sin duda importan. Las comisiones importan. Las comisiones importan y son un buen indicador a la hora de elegir fondo. Luego ya, pues depende de cada uno. Lo cierto es que las expectativas racionales o la teoría de que el mercado es eficiente y que la información está disponible hace que sea más difícil el value, ¿no? Hace que sea más difícil la gestión activa. Yo me leo muchas veces, no. Hace poco me he leído el libro de Peter Lynch, que le gusta mucho a los value, y lo leo y el tío sí que encuentra valor, o sea, encuentra alfa, encuentra empresas infravaloradas, pero, jolín, son los años 80 y el tío, había empresas que él se iba en helicóptero a Oregón o no sé qué, conocía una empresa y entonces invertía en ellas. Y yo creo que ahora con Internet es muy difícil porque hay mucha información y sí que evidentemente el mercado es irracional durante mucho tiempo, durante muchos periodos, pero no me atrevo a decir que es tan irracional. A ver, más preguntas, sí que... Decía Benjamin Graham que el peor enemigo de un inversor a veces es uno mismo. ¿Qué opinas? Claro, es que es totalmente así. El problema es que es totalmente así, es el peor enemigo, lo estamos viendo. O sea, cuesta más dinero, o sea, el coste de oportunidad para el país en general, de tener por ejemplo, los planes de jubilación en productos súper conservadores es altísimo. Es más alto casi que el impuesto de patrimonio. Bueno, sin casi. Es decir,
incluso que el impuesto de patrimonio que quiere poner Podemos. Es muy alto el coste. Entonces, eso es por que nuestra conducta, nuestro instinto irracional nos impide hacer lo mejor para nosotros. Claro, somos el peor enemigo nuestro para invertir. Bueno, yo tengo que hacer una pequeña cuña publicitaria. Aquellos que os guste las finanzas del comportamiento, hay un curso de 30 horas online en la Fundación, os podéis inscribir, aprender 30 horas más y además Salvador nos ha prometido hoy, y yo le tomo la palabra, que vamos a hacer otro webinar sobre finanzas del comportamiento. Como ya estamos en tiempo, vamos a terminar el webinar de hoy, que me ha parecido maravilloso, y invitaros a que visitéis la web de la Fundación para ver el curso online de Finanzas del Comportamiento, y el jueves que viene a la misma hora os emplazo a las 5 para escuchar al catedrático Emilio Ontiveros, que nos va a presentar en primicia su libro que se titula Excesos. Hemos hablado hoy con Salvador de burbuja. Las burbujas son excesos, momentos en los que el mercado no hace buenas valoraciones de los activos, y cada burbuja es diferente. En finanzas del comportamiento se analizan, y el jueves que viene vamos a analizar los excesos, las burbujas, con Emilio Ontiveros. Muchas gracias por conectaros, y antes de abandonar la sesión, recordar cumplimentar la encuesta de valoración. Muchísimas gracias, Salvador, por tu sabiduría. Bueno, no, muchas gracias a vosotros. Un placer.